Bien, buenas noches. Ya no le podemos decir, como le decíamos regularmente, buenas tardes, noche, porque ya se ha hecho noche ya. Sí, Acá, ya no, ¿cuándo cambian el horario ya? en abril. En abril ya tenemos horario de verano, pero ya la noche está llegando mucho más temprano. Son las 9, ya una hora estará oscuro, ¿no? Más Claro, o menos. tipo 8 ya empieza. Así que bueno, buenas noches. Un agrado estar con usted. La semana pasada no pudimos estar. Aquí estamos con don Carlos Abel González Izaza. Un gusto saludarlos a todos y hoy esperamos su compañía y su grata presencia a través de las redes, que es importante tener en mente eso. Me contaste que estabais trabajando en la iglesia ya. Sí, estamos sacando el techo y poniendo uno nuevo. Sacando ¿Estás trabajando tú y alguien más? Casiel, Ya. Casiel, él le está ayudando y vamos a construir el techo completo. Señor que, ya proveyó ya. que es el trabajo más difícil. La parte más difícil es el techo y luego la parte eléctrica la va a hacer alguien allí. No sé quién todavía, pero alguien proveerá para hacerla. ¿Cuál es la parte crítica? Esa es la que estamos haciendo. La del techo y El lo techo, demás. que se quemó toda la cercha, todo Ya. se quemó. Pues la demás, ¿por qué no la vas a hacer tú si...? Porque, no, pues sí, yo lo que no sé hacer bien es la parte eléctrica. Ah. Lo demás yo sí sé hacerlo todo. Bueno, Pero bueno, nos ni faltará siquiera me quite el sueño en realidad. Porque no está ni siquiera peligroso trabajar, que era una cosa que me preocupaba. Pero gracias a Dios, mira, Dios está proveyendo. Y yo me voy a someter a lo que Dios haga. O sea, para mí es como importante. Quiero comenzar contándole un testimonio que a lo mejor puede servirle a usted, a las personas, de algo importante. El día miércoles pasado, nosotros tenemos el servicio como 20 para las 8 más o menos. Sabéis que todos salen del trabajo, entonces como que muy temprano no llegan. Y de repente llegó un niño, un joven como de 22 años. Y no sé si lo atendió mi esposa o alguien más y le dijo por favor si podía entrar a congregarse. Y le dijimos, sí, pase. Y se sentó ahí, lo saludamos, se llama Israel. Hola Israel, ¿cómo está? Ya, pues, estuvo allí, ¿cierto? Y estudió con nosotros el libro de Samuel. Estoy en la parte cuando Saúl es desechado. Y todo aquello. Ya, pues. Dice mi suegra me contaba que el niño de repente cuando orábamos, él se arrodillaba en su rinconcito, pero sin hacer ningún nada. Ya, pues, y terminó todo el servicio, y un abrazo y se fue, pues, y llegó el día domingo, y apareció el día domingo, que uno, por lo general, estas personas no vienen siempre. Y apareció el domingo, y me dijo, después que terminó el servicio, me dijo, me permite unas palabras, pastor, me dijo, quiero conversar con usted. Y como no tengo oficina, no tengo nada, sin un rincón nomás, no tengo nada. Entonces, me dice, mire, yo llegué el miércoles y vino, estaba desesperado, necesitaba congregarme, me dijo, y busqué desde el puerto hasta acá, y no encontré ninguna iglesia abierta. Y de repente me iría mirando, y donde venía despacio alguien me tocó la bocina y me hice hacia el estacionamiento y levanté la cabeza y estaba esta iglesia, me dijo. Del bocinazo me dijo, yo miré y la única abierta que encontré el día miércoles, me dijo, y vine. Tenía una necesidad muy grande, me dijo, pero mi primer punto, yo tenía miedo de que Dios me haya desechado. Venía muy mal, me dijo, yo pensé que Dios ya me había dicho igual que Saúl. Y escuchó el estudio justo de Saúl. Pero ¿sabéis lo que más me cautivó de todo esto? Que me dio la misma cita bíblica que me diste tú. Me dijo, yo vengo acá porque el Salmo 119, 61, bueno me haber sido humillado. Yo lo quedé mirando y dije, ¿dónde dejaste tú esa cita? Es que Dios me la mostró y por eso yo vine. Y dije, porque a mí también me la dio la otra semana el Señor un día lunes. Dije, en un programa de radio mi compañero me dio esa cita bíblica. O sea, ¿te das cuenta? Y él me decía, miren, estoy tan feliz de que Dios no me desechó. De que al escucharlo a usted enseñar, me di cuenta que la gracia es tremenda y que Dios no me cortó. Porque mi miedo es, ya no tengo más gracia, ya Dios me desechó. ¿Qué hago? Me decía, he cometido. Y ¿sabéis lo más importante de este joven? Nunca culpó a nadie. No culpó a la iglesia donde estaba antes, nada. Dijo, yo me equivoqué, yo cometí malas decisiones, yo tomé malas decisiones. Me dijo, de hecho, estoy separado de mi esposa. Y un jovencito, 22 años. Y yo le dije, ¿la amas? Sí. Entonces empieza a portarte bien, recupera. Le dije que empieza a buscar del Señor con todo. Dios puede hacerlo. Y me decía, sí. Pero fue así increíble saber que la mentira de Satanás de repente con la gente. Dios nos ama, no porque... No quiere decir que vamos a pecar siempre, pero cuando uno comete un pecado, no quiere decir que Dios te olvidó. Y es una de las mentiras que siempre Satanás viene sobre todo a los jóvenes,
a tratar de sacarte del camino diciéndote que Dios ya no te ama. Bueno, hay un texto que es muy mal usado, que es el texto del libro de los Hebreos, el capítulo 6. Ya. Cuando dice que si tú pecas después de haber recibido la gracia, ya no queda más horrenda expectación de juicio. Claro. Ahora, lo que yo aprendí de ese texto, escuchándole a este pastor que le gusta tanto, a nuestro pastor Raúl, ¿cómo se llama? ¿A Red Par? No, uno que ya falleció, él ya. Ya. Ay, se me olvidó el nombre del... ¿Son ingleses? No me acuerdo, no Porque sé si... Red Par es inglés. Y uno de los No, sí, que Alan bien, Red Par se llama. que es bien particular él. Y él hay un libro que me regalaron del libro Los Hebreos de él. Ya. Estoy con problemas de memoria de repente. Ya, pero lo interesante es que él hacía mención de ese libro, de la importancia de lo que hay ahí. Porque el texto o el contexto que hay allí es de que los fariseos, los judíos creyentes, ¿no es cierto? Ya. Todos sabemos, Sí. quieren volver atrás. Sí, pues. Entonces, cuando ellos quieren volver atrás, ellos quieren volver a la religión antigua. Claro, al sacrificio de Lo animal. que está hablando el texto en sí, cuando dice que ya no queda más horrenda que expectación de juicio porque no hay nada más que hacer, es porque ellos están abandonando a Jesús. Po. Entonces, si han abandonado a Jesús, no queda nada más. Po. Claro, no hay más. Entonces, no es que realmente porque ellos hayan pecado, están de alguna manera siendo cortados, sino Sí, que te ellos superentiendo, están sí. abandonando lo único que a ellos les podría traer lo que acabamos de mencionar. Claro. Es como lo que dice el libro también de los Hebreos, el capítulo 4, verso 16 adelante, o del 14, que dice que podemos hallar el oportuno socorro en Jesús. Claro, Po. claro. Porque para eso está Él, Ese para libro eso Él es murió en la Hebreos cruz. capítulo 4. Pero cuando yo lo abandono y decido por una religión, o decido, en este caso de los hebreos, por la religión antigua, no me queda más que una horrenda expectación de Claro, juicio, de juicio. porque no hay otra forma en que yo pueda ser salvo. Perdonado. Estoy abandonando la única forma en la que yo pueda ser salvo, que es Jesús. Ahora, es interesante, yo siempre me disfruto de esto en realidad, a pesar de que uno no lo cree, realmente uno lo piensa, yo disfruto de esto que estamos aquí juntos, porque no es la primera vez, o la segunda vez, o la tercera vez, son muchas veces que nos proponemos hacer algo, y a veces Dios pone algo en mi corazón, y tú sin querer venir, a pesar de que tú me dices, vamos a hacer esto, terminamos haciendo otra cosa. Ahora, ¿por qué? Un poco lo que él ha dicho es realmente importante. Te voy a hacer algunas preguntas de algunas cosas que tú viviste, no ahora, sino hace mucho tiempo que tú viviste en esta área. Alguien me envió, digamos, no me envió, sino que me dijeron que buscara algo particular. En el libro de Lucas, en el capítulo 5, al pastor Chuck. Pero yo busqué al pastor Chuck en Manna for Today, no sale. En PDF no sale. Y empecé a indagar, porque usted sabe, el pastor Chuck tiene varias series. Y hay una serie que se llama In Depth, que es en profundidad. Y el capítulo 5 me dejó, pero me volteó. Me volteó, porque ahí primero habla de los... pero habla de los cobradores de impuestos, de los publicanos, habla de la fiesta, habla de Mateo, habla del juicio que a él le hacen, porque tus discípulos no ayunan y están de fiesta y los demás ayunan. Entonces, y habla del remiendo también, del trapo. Justamente, y habla de todo eso. Y es interesante, y te animo a que lo busquen, y también lo animo a todos que lo busquen. Yo no sé por qué razón, porque yo cuando lo hago, yo estoy con mi computadora, y en la computadora yo puedo poner en YouTube traducción, pero este capítulo, mira, ahí está en español. ¿Por qué miércoles? No sé. ¿Está traducido al español? Sí, bueno, pero el único. Bueno, voy al capítulo 4, no está, voy al capítulo 6, no está. ¿Por qué? No lo sé. Ahora, en la tablet no me sale. Solo en el teléfono. Y le digo, fue increíble. Ahora, pensando un poco en que hoy día a nosotros nos ocurrió algo, no hoy día, sino hace varios días, a nivel nacional, bueno, fue una noticia nacional, pues tú estabas comentando recién con tu esposa, donde yo vivo en la parte alta de Forestal, ¿no es cierto? Forestal es un buen barrio, mi barrio es tranquilo, no tengo nada que decir, pero ocurren cosas, y como todas las cosas que ocurren de noche, como dice la Escritura. Y hace pocos días, bueno, hubo un asesinato de 2 jóvenes en realidad, los cuales habían estado implicados en unos asesinatos anteriores de más arriba, entonces fue como un tipo de venganza.
y todo ese tipo de cosas. ¿Y qué sucede? Que los jóvenes hoy día son muy particulares y hoy trajeron a los jóvenes y los velaron en nuestra sede social. Pero estos jóvenes, ¿La que está más abajo de tu casa? claro, Ya. cerraron la población, po. Ya, Tú no podías entrar ni salir. ya. Carabinero, olvídate, no, ninguno. Tú no podías entrar ni salir. Wow. Pero lo interesante, ¿qué es lo que es? ¿Hacia dónde voy? Pensando un poco en esto, porque los animo a todos que lo lean, lo estudien, el capítulo 5, verso 27 al 39, Chuck Smith in depth, en profundidad. Porque si lo buscan en Manna for Today no sale. Ahí está del 5.27 al 7 y tanto. Si lo buscan en PDF no está. Pero ¿qué es lo interesante? Primero que nada, a él lo cuestionan, ¿te acuerdas que lo cuestionan por lo que él le dice al hombre que los amigos lo bajaron y él le dijo tus pecados son perdonados? Y todos empezaron a pensar, ¿quién es este? Y él le dijo, bueno, para que se den cuenta quién soy yo, le dijo, levántate, toma dobla tu cama y ándate. ¿No es cierto? Sí. Porque el hombre estaba imposibilitado de hacer eso, para que ellos entendieran eso. Y ahí se da todo un texto con respecto a que luego él llama, tal historia me parece, no sé si ahí mismo, de Zaqueo. Que Zaqueo, un publicano también, cobrador de impuestos, chiquitito, él quería saber de Jesús, pero él no se iba a meter en la multitud. Pues. Si se metía en la multitud, ¿qué crees que le hubiera pasado a Zaqueo? Siendo que lo amaban tanto los demás. No lo amaban tanto los demás. A lo mejor le hubieran apuñalado. Lo hubieran asesinado. Claro. Entonces, pero él buscó la forma, ¿no es cierto?, de qué, de ponerse un sicomoro y vio a Jesús y ahí todo lo que conocemos en la historia. Y la fiesta que él hace, pues. Sí. Porque él hace una fiesta similar a la que hace Mateo también. Mateo, cuando Dios lo llama, también hace una fiesta y hay algo interesante. ¿A quién va a invitar él, po? ¿A quién invitaría un publicano? A todos sus amigos publicanos. Ya. Y Jesús fue, pues. Sí, pues. Y no solo fue Jesús, ¿quién más fue? Y todos sus discípulos. Y por eso se armó toda esa otra historia donde los fariseos, los religiosos, esos que andan apuntando con el dedo, esos que dicen, pecaste, no hay gracia para ti. Claro. Y ellos empezaron a cuestionar, diciéndole, ¿cómo tus discípulos no ayunan mientras que los nuestros y los de Juan ayunan? Y él les dice, ¿por qué? Po? Pero lo interesante es lo del pastor Chuck, que me impresionó tanto en realidad. ¿Por qué? Porque lo que más habla aquí, habla un poco de la preocupación que él tenía, obviamente está con el Señor, de que muchas veces nosotros pudiéramos pensar o decir, es que el pastor Chuck lo hizo así. Claro. Y él dice, yo no quiero que hagan eso. Claro. Ahora, obviamente hay principios y filosofías que él no está enseñando, pero más que nada lo que él hacía referencia a que tuviéramos cuidado nosotros. Por ejemplo, a mí me gusta el movimiento hippie, pero no hay hippie hoy día, po. No. Como dice el pastor Raúl, ¿qué hay? ¿Yapi? Pero tampoco hay yapi. Por ejemplo, en mi caso, ¿quiénes hay? Narcotraficantes. Claro. Si tú hubieras visto la cantidad de jóvenes, señoritas, voy a llamarlas señoritas, jóvenes en este funeral, y tú los mirabas, que tú te sorprenderías que tú lo ves en la calle y tú nunca vas a pensar que ellos son de ese medio. Claro. Entonces, lo que hacía referencia el pastor Chuck, si él pensaba, por ejemplo, si él estuviera hoy día aquí, ¿dónde estaría Jesús? ¿Estaría en la iglesia? No, no creo. ¿Dónde estaría Jesús? No, pero sí. O sea, dando una explicación bíblica, acuérdate que la iglesia de la Odisea, ¿dónde está Jesús? Está afuera, en la calle. Eso, pero hablando del entorno de lo que estamos hablando, de estas personas. ¿En dónde andaría Jesús? ¿O con quién andaría Jesús? Claro. ¿O a quién invitaría a comer con ellos? Claro, con los narcotraficantes y con todas las personas que tienen esta... Claro, ¿por qué razón? Y ahí les dice el porqué. ¿Te acuerdas del porqué o no? Porque los enfermos no tienen necesidad, o sea, los sanos tienen Primero que nada, él se adjudica algo, que él es médico. Claro. Se adjudica que él tiene a su haber el poder hacer algo en beneficio de ellos. Claro, claro. ¿Y por qué? Porque ellos están enfermos, po. Sí. O sea, al final de cuentas, si uno es consecuente con esto, yo siempre se lo digo a las personas, a veces, a mí me pueden exigir todo lo que quieran, porque yo le he dicho al mundo que soy cristiano, entonces tengo que comportarme como tal. Pero ¿qué le puedo exigir yo a estos jóvenes que han crecido en este mundo, que todo lo que han conocido es este mundo? Es este mundo nomás. Po. Entonces me llamó mucho la atención. Y pensando un poco en qué, tú estuviste mucho tiempo, yo mal recuerdo, bueno, no recuerdo,
con música. Hubo mucha música alrededor tuyo y los jóvenes tuyos iban a tocar al huevo. Po. Claro. El huevo era una discoteca. Claro. Pero nosotros empezamos, o sea, no empezamos. Yo cuando trabajaba en las micro empezó todo esto. Haciendo estudio bíblico en las noches. Sí, no, pero yendo un poco más allá a estos lugares, me refiero a estos lugares. Porque cualquier persona podría haber dicho, oiga, ¿cómo se le ocurre llevar a los jóvenes a la discoteca? Claro. Ah, sí, porque predicábamos el evangelio con las bandas a eso es lo que estoy apelando, a eso es lo que apelo, sí. a esas cosas que de repente a nosotros se nos olvida, porque y ahí mismo sigue hablando después del vino bien nuevo en odres nuevos, porque dice que el vino nuevo, si tú lo echas en un odre viejo y el odre viejo tiene un restito del vino antiguo, eso va a hacer algo químico y va a reventar. Sí. Entonces que de repente sin querer nos podemos convertir nosotros en odres viejos. ¿Entendí? ¿Por qué? Porque de repente sientan... Pues yo pensaba, porque al menos yo recuerdo claramente que tus músicos fueron bastante tiempo, que fueron y predicaron y salían a qué hora, a las 2 de la mañana. 3, 4 veces. 4 de la mañana, ya el otro día había que levantarse temprano, ir a ventana, a los servicios, pero bueno, lo hacíamos porque amábamos, seguimos amando. Interesante que se iba a un lugar que no hubiese tenido una predicación, si no hubiera ido tú, pues digamos, es como dice, ¿cómo predicarán si no...? Claro, si no hay quien les hable. Es que, a ver, yo pienso y creo que si lo tuviera que tomar como un ejemplo, es como que tú entras a un lugar oscuro con una velita en la mano. ¿Sabes de quién me acuerdo? Perdón. Me acuerdo de lo que el pastor Raúl decía. Cuando al pastor Raúl lo criticaban porque iba a enseñar a una iglesia, por ejemplo, que era de falsa doctrina. Me acuerdo que él hace años nos decía. Y él decía, pero yo tengo que ir, porque si no voy, ¿cómo le voy a decir la verdad? Claro. También a él lo criticaban porque recibía coronas donde salían en formas de cruz y otras cosas más. Y él decía, la única forma de predicarle a estas personas católicas, ¿cierto?, de que Jesús los ama. Y entraban y lo recibían y él les hablaba. O sea, es la forma, a ver, a pesar de que el Evangelio es absoluto, pero las formas en las cuales las predicamos no son absolutas. Nosotros podemos usar un método muy bueno de predicación sin cambiar las bases primordiales que es la palabra de Dios. Y a veces Dios te puede usar en muchas áreas, no solamente a través de donde todo el mundo quiere ir, que es la radio, o otro tipo de cosas. Dios te puede usar incluso compartiendo por ahí a la gente en la calle, compartiendo a estas personas, las que en realidad las personas que nadie quiere ir. Ese es el punto. O sea, la predicación nuestra fue porque nadie más iba, po. Mira, quiero leerte el texto. Dice, tiempo después, ¿no es cierto?, al salir de la ciudad, Jesús vio a un cobrador de impuestos llamado Leví, a Mateo, sentado en su cabina de cobrador y le dijo, sígueme y sé mi discípulo. Estoy leyendo la NTV. Le dijo Jesús. Entonces Leví se levantó, dejó todo y lo siguió. Digamos, él está dejando todo lo que de alguna manera había reportado, tantos beneficios. Ahora, lo interesante, dice, más tarde... Porque algo ocurrió con Leví que nació de nuevo, fue una cosa increíble. Dice, Leví dio un banquete en su casa con Jesús como invitado de honor. De honor. Claro. Es que, ¿te acuerdas también cuando Simón fariseo invitó a Jesús a su casa? Y todo lo que hizo Simón y fue cuando entró la mujer, ¿cierto? Y la mujer entró. Pues acuérdate que ellos cenaban en el antejardín de su casa, para que toda la gente pasara y viera que te habían traído un gran... porque eran así, o sea, ellos no se escondían al interior, sino que en el mismo antejardín, ahí cenaban para que toda la gente alrededor y sus vecinos vieran que este fariseo o este hombre había inventado un gran maestro a compartir con él. Y en ese instante la gente podía entrar, pues sí, dice que podían entrar a mirar. Y entró la mujer, pues la mujer dice que derramó ese perfume y limpió sus cabellos, ¿cierto? Secó con sus cabellos los pies de Jesús. Entonces... en su corazón Simón dice, si este realmente fuera profeta sabría a quién le toca y sabría que es una mujer de mala vida, o sea, una mujer de 4 letras, diríamos aquí en Chile. Entonces Jesús lo que miró y dijo, sí sé quién es, y empezó a explicar los pasos de cuando tú entras a una casa. Los pasos, digo, entré a tu casa, no me pusiste aceite en mi cabeza, no me besaste, no me diste agua para lavar mis pies. Entonces, toda esa casa va indicando la clase de anfitrión que era este otro, comparado con esta mujer que vino, ¿cierto? Pero ¿cuál es el punto que yo quiero entender? Que la mujer de su mismo ser, porque con su mismo cabello secó. Y eso tiene todo un simbolismo, que la mujer ya no podía soltarse el cabello. ¿Entendí? O sea,
Es como explicar, estoy recibiendo el perdón, pero yo también estoy poniendo todo mi corazón en esto, en ser perdonada, Sí. que es lo importante. O sea, a mí lo que me gusta de esa historia es lo que digamos, la misma, ahora algo interesante, Dios conoce los pensamientos. Sí. Y cuando este hombre empezó a pensar, porque empezó a decir, si este, porque Sí, yo lo pues. traduzco así, si este, Claro. a Jesús, fuera quien dice ser, sabría quién es esta. Claro, pues en el fondo de él, ¿será que este es un fraude? ¿Será Claro. que invité al equivocado? Claro, y lo interesante es que él no lo dijo, lo pensó. Pues. Sí, pues sí lo Y pensó. Jesús ahí le cuenta la historia, le dice, ¿sabes qué? Entré a tu casa, y ahí después le cuenta la otra historia, po, y le hace una pregunta, po, porque la razón por la que ella hacía eso, ¿cuál era? Que una de las cosas interesantes de esto, un poco si lo consideramos, de lo que estamos un poco mencionando, del cuidado que hay que tener de convertirnos en fariseos y de pensar que somos mejores que otras personas, porque el fariseo, eso es lo que hacía, po. Él pensaba que era mejor que los demás. Sí, pues. Entonces, Siempre pensaron eso. Claro, acuérdate que el mismo Jesús le dijo, ustedes van a morir en sus pecados porque dicen que no tienen pecado. Claro. Entonces, pero algo interesante, cuando él le cuenta la historia a él y le dice por qué esta mujer hacía eso, y le decía porque, y le cuenta, digamos, que se le han perdonado pecados, y es que más pecados se le perdonan, más ama. Más ama. Ahora, obviamente, este hombre igual era pecador igual, si hubiese entendido lo que Jesús estaba haciendo, hubiese sido tan agradecido como ella, pero él lamentablemente que lo que era, un religioso. Claro. Y eso es lo que hay que tener cuidado, con convertirnos, vuelvo a repetir, en religiosos, convertirnos en fariseos, convertirnos en personas. A mí me encanta, Pablo. Es como a veces cuando te invitan a una casa, la otra vez, o sea, no digo que fue esta casa, pero yo no por eso rehuso ir cuando viajamos, ¿cierto? Acuérdate que nos quedamos siempre en la capilla para no molestar a ninguna persona y nada. Pero te invitan a almorzar a la casa, ¿cierto? Y a veces uno se da cuenta que las personas que te invitan a veces no se congregan, pues. No van a la capilla en este caso, o el marido, o que esa otra persona. Y tú decías al final, nosotros representamos lo que es Cristo, ¿no? Y te invitan, ¿para qué entonces? Si no quieren saber de Cristo, pero te invitaron igual. O sea, es como lo mismo el Simón fariseo, es decirte, ya, invito al Señor para que toda la población sepa que estoy en el... Y no, ellos no tocaban el vestido, le tiraban el dinero, seguramente dice el pastor Chuck, para no tener ningún tipo de contacto con ellos. Entonces, qué tremendo eso en realidad, porque qué tremendo como a lo que puede llegar de repente la gente religiosa o convertirnos nosotros en algún religioso en realidad. Ahora, algo interesante en esa fiesta, estaba lo más granado de la sociedad. Estaba lo más malo, obviamente, ¿no? Sí. Pero lo interesante es cuando Jesús dice claramente que dice de un banquete en su casa con Jesús como invitado de honor, muchos de los cobradores de impuestos, compañeros de Leví y otros invitados comieron con ellos. Ahora tú sabes lo que significa comer con ellos. Sí, pues tenía una relación. Pues. Era como Claro, comunión. como ¿Por qué? comunión. Porque el pan era Sí, un pan que se partía, claro, se era- mojaba en la sopa. Eran mero compadres. Entonces, qué tremendo. Entonces dice así que los fariseos y los maestros de la ley religiosa le reclamaron severamente a los discípulos de Jesús diciéndole por qué comen y beben con semejante escoria. Jesús le contestó, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. Ahora algo interesante. Decía el pastor Chaca, te animo a que lo leas, porque habla un poco de las enfermedades, de las diversas enfermedades, y cómo para la gente es tremendo que la gente se enferme. Sí. Pero el pecado, yo creo Cuando que es la terminemos peor de el las servicio, me lo voy a enfermedades. hallar anotadito. Y a lo mejor lo busco al tiro en mi, El peor en mi tabla. de las enfermedades es el pecado, Sí. digamos, y que realmente la gente no lo ve de esa y hay manera. mucho lo ve como algo pecado menor, produce enfermedades. Los vicios por lo general terminan destruyendo tu vida, ¿cierto? Y un vicio es un pecado. O sea, el cigarrillo, el alcohol, digamos, terminan destruyéndote, y otros tipos de cosas más. De hecho, si tú no se pusieras así a tomar leche como loco, también le pasaría algo grave. O sea, lo que sea que tú hagas, digamos, a un nivel de abuso, daña tu cuerpo, lo que sea. Por eso, al ser salvo, también está la libertad. La libertad es un conocimiento de lo que tenemos y que no tenemos que hacer. Porque ellos, como tú dijiste el pasaje ahí, dicen que no tienen pecado,
Pero ahora sí lo tienen, porque me vieron a mí, po. Yo les hablé, po. El problema es cuando tú le hablas a las personas. Alguien puede decir, no, yo nunca he escuchado el Evangelio, y es muy probable que todavía pueden haber jóvenes que nunca han escuchado hablar de Jesús, o conocen ese Jesús que la mamá les oraba cuando niños, no sé. Y yo creo eso, ¿sabes por qué te digo? que nunca lo han creído, No, que no han escuchado nunca yo el también lo Evangelio. creo. Pero ¿por qué te lo digo ¿Ya? yo? Porque yo, teniendo familia cristiana, eran presbiterianos, una ¿Ya? tía. ¿Ya? A mí nunca me hablaron de Jesús, pues. De hecho, Yo cuando conocí a Jesús fue porque Dios fue grande y tengo misericordioso. un compañero de trabajo tiene 22 años y nunca le han hablado de Jesús. Y yo de a poco le voy, porque me pregunta, ¿y por qué usted hace esto? ¿Y por qué le dicen a este pastor? ¿Qué onda hace usted? Entonces empieza a preguntar y yo le voy hablando. Lo lamentable es que se van metiendo otros que no son muy... y se meten a opinar también, y yo digo, este está más perdido que el que está preguntando. Pero igual yo con paciencia voy tratando de guiarlos a todos un poco en el cristianismo. Pero a mí me sorprende porque uno dice, no, si todo el mundo sabe. No, el mundo sabe. Hay jóvenes que no saben de Cristo. Sí. Y este joven ahí me sorprendió, me dijo, ¿y cuál? ¿Qué? ¿Cuál Cristo? Me dijo, o sea, conocen ese Cristo del crucifijo, sí, pero no tienen idea católico. claro, no entendí, pero no han sido nunca predicados de verdad, no tienen nada que tiene que ver con Cristo. ¿En qué estamos? Vivimos en una sociedad donde realmente, vuelvo a reiterar un poco, trayendo a la memoria lo que estábamos compartiendo con respecto a estas personas, a estos traficantes, narcotraficantes, porque fácilmente nos podemos poner un papel de jueces nosotros, pero ellos necesitan a Cristo. Ellos, yo sabes que es como que los mirara, vuelvo a reiterar, como que Jesús, decía el pastor Chuck, viviera hoy día, yo creo que estaría ahí, no sé cómo lo haría para hacerse amigo de ellos, no sé cómo lo haría para ir a las fiestas de ellos, no sé cómo lo haría, pero sin lugar a dudas estaría entre ellos llamándolo al arrepentimiento a ellos en realidad. Entonces, yo creo que el miedo, al menos mi miedo, es el tener cuidado, por ejemplo, cuando dice al final, dice, nadie pone vino nuevo en cueros viejos, pues el vino nuevo reventaría los cueros. El vino nuevo se derramaría y los cueros quedarían arruinados. El vino nuevo debe guardarse en cueros nuevos. Ni nadie que prueba el vino añejo parece querer el vino nuevo, pues dicen el añejo es mejor. Y aquí le dice el pastor Chuck el temor que a veces tiene uno de cambiar. Claro. Sí. Como que lo probado es lo mejor, como que yo no me muevo de aquí, y de repente que Dios, y él pone el ejemplo, y pone el ejemplo justamente de cómo Dios se movió en su tiempo, hizo lo que hizo él ahí. ¿Por qué? Porque él tuvo que moverse de una cosa vieja, donde él había estado tratando, y tuvo que salirse de eso viejo para volver a esto, que es la iglesia, nuestra iglesia, la capilla. Y es increíble en realidad todo esto. Yo oro, creo que Dios todavía tiene mucho que hacer por medio de nosotros, con la iglesia, con Capilla Calvario en Chile y en el mundo en realidad. Yo creo que nuestra oración, digamos, es salir de las paredes en realidad, pero también es adaptarnos un poco a lo que está pasando en este tiempo. Como tú decís, la gente quiere ir a un evangelio muy conformista, muy contar cada domingo tus coritos, escuchar la palabra los miércoles, irte para tu casa, y esa es toda tu vida de 20, 30 años. Y nada más, mucha gente no va a hacer más, y no va a hacer más. Pero hay mucho por hacer todavía, hay mucho por hacer. Jesús, si hubiese seguido una predicación rigurosa, nunca le ha llegado, por ejemplo, a la mujer samaritana. Sin embargo, él llegó. Bueno, ahí hay otro ejemplo. Un ejemplo. Entonces, ahora, pero hay detalles ahí importantes. Porque no solo fue a un lugar donde no debía, sino que hizo algo que fue pedirle él algo por a eso una te digo, o sea, él actúa. Ahora también hizo algo también importante. Jesús mandó a los 12 discípulos a comprar pan. La pregunta es, ¿tenían que ir los 12? Tenían que ir los 12 en despropósito. Pero él sabía lo que iba a pasar. Entonces, prefiero estar solo que los discípulos acá viéndome. Entonces, y se acercó a la mujer. Dice, cuando lo vieron hablando se maravillaron. Dijeron, ¿qué onda? O sea, por lo mismo, porque a veces, ¿cierto? Creo que nosotros, los pastores, las personas, los líderes, tienen que dar un ejemplo de acercarse a las personas y hablarles. ¿Qué vaya a perder? A ver, que te digan, sale de aquí, tal por cual, por último. Pero tú tenías ese sentir, y si no te dice eso, y si te habla, y si te escucha, esa es la situación a veces que uno tiene que hacer. Yo creo que Dios quiere usarnos siempre, en todo momento, pero el problema es que yo no estoy conectado con el Espíritu y no me doy cuenta cuando Dios me quiere usar. Vaya en la micro a lo mejor. Bueno, hace tiempo que no tomamos micro en realidad. Bueno. Gracias a Dios. Pero si tocara tomar micro
tú podrías empezar una conversación con alguien. Yo recuerdo eso, porque yo lo que hacía en la micro era leer. ¿Sí? Ya el hecho de leer, tú abrir una Biblia te crea ciertas cosas. Algo le pasó a una persona de la iglesia, aquí a Marisol le pasó. Marisol es de esas mujeres que siempre anda predicando. Y en la micro se subió una micro y en la micro algo pasó y empezó a predicar el evangelio a alguien, pues ya a otra dama. Y el chofer de la micro iba con la música todo, onda. Pero algo sucedió que ellos comenzaron a orar porque la señora recibió a Jesús. Imagínate. Y el chofer del amigo, ¿sabes lo que hizo? ¿No? Cuando se dio cuenta de eso, Bajó el volumen. ¿Te das cuenta? O sea, entonces, esos son algo interesante, que son esas obras que Dios prepara de antemano. Claro, pero eso te digo, es que nosotros tenemos que comenzar diciendo que Dios no tiene más ojos, ni más manos, ni más boca que las nuestras. Nosotros somos los que tenemos la responsabilidad de llevar estas buenas nuevas a las personas. Y las buenas nuevas no discriminan ni por delincuencia, ni por educación, ni por ciencia, ni por muy inteligente que tú seas. O sea, no hay discriminación, uno tiene que hablarle a quien sea. Ese es el punto en esto. Pero tú dijiste algo recién, discriminación. Claro. A mí por eso, hablando un poco de todo lo que estamos tratando de decir cuando hablábamos de estos jóvenes que a veces nosotros mismos los discriminamos, los miramos mal. Ellos necesitan a Jesús, ellos están enfermos. Y a veces a nosotros se nos olvida algo y ahí me encanta el apóstol Pablo cuando tiene que volver en sí, vamos a decirlo de esa manera, a los corintios. Los corintios eran una iglesia soberbia, orgullosa, altanera, que pensaba que tenía los dones y todas esas cosas. Los problemas que tenían entre ellos eran tremendos. Y el apóstol en una ocasión tiene que hacerles ver algo a ellos con respecto a que ellos debían darse cuenta que la condición que ellos tienen, por ejemplo, narcotraficante, esa condición la tenía ante ¿quién? Job. O esa condición la tenían ellos cuando él dice, ¿ustedes qué es lo que eran antes? ¿Ladrones? Sí, pues. ¿Homosexuales? Sí, éramos antes de venir a Cristo. Por eso, pero a veces se nos olvida. Es que es el problema. ¿Entendí? Vuelvo a reiterar. Cuando tú vas vienes a Cristo y te conviertes en un fariseo. Exactamente eso. Yo no voy a juntar con esa mujer. O yo no voy a hablar a esta mujer porque... ¿Y dónde te sacó Dios? Esa es la situación. ¿De dónde te sacó Dios? El mensaje para Saúl como para David fue: yo te saqué de detrás de las ovejas. Yo te saqué, tú a tu opinión era cuando estaba en el bagaje ahí el rey Saúl, ¿cierto? Y David también le dice, oye, yo te saqué de aquí, yo te puse aquí, yo te puse sobre mi pueblo. O sea, en otras palabras, no se te olvide que yo soy el que te puso aquí. O sea, no te creas algo que no eres. Ese es el problema, que a veces nosotros tenemos la tendencia a creernos algo que no somos. Y por eso, bueno, el pasaje dice, bueno, me he sido humillado. ¿Te gustó? Es bonito. Te llegó los cachos, ¿no? Sí, yo creo que sí. No, está bien, sea todos, de alguna manera Dios... Yo siempre digo algo, Dios es tremendamente misericordioso. Y la misericordia de Dios no solo se ve a veces en la forma que la gente la ve como algo bueno, a que me ocurrió esto, a veces la misericordia de Dios se muestra en cosas malas, en el sentido que te pasan cosas malas, pero que a la larga son buenas. ¿Por qué? Porque te hacen lo mismo, frenar. ¡Wow! Iba para allá, ahora voy para acá, porque me pasó algo que Dios tuvo que frenarme. Es como lo que dice que el padre al hijo que ama, lo corrige y lo castiga. Y a veces el castigo es misericordia. O sea, ¿qué cosas han pasado? Nos hemos unido mucho más. O sea, de hecho, nunca habíamos cuadrado un año para hacer actividad. Nunca en la vida ni siquiera me había tomado la molestia pero ahora se hizo. Tenemos un domingo coinonía, le llamamos, una vez al mes, donde nos juntamos todos los días y almorzamos en la iglesia. Se hace un almuerzo para todos, almorzamos, yo después les enseño la escritura y compartimos un poco... Dios te movió a hacer ese tipo de cosas. Por las actividades que vamos a hacer. De hecho, algunas actividades las vamos a invitar a ustedes para estar con nosotros y que participen. O sea, queremos llegar a un punto en que seamos uno solo en realidad. Bueno, yo huyo de esas cosas, no me gustan a mí. Yo amo que la gente tenga la libertad de venir e irse, y si quiere saluda a alguien y si quiere no saluda a nadie. Yo les digo a la gente, porque creo que también tiene la gente que tener esa libertad. ¿Por qué? Porque a veces queremos meter a la gente. Yo recuerdo una querida amiga que ella falleció ya. Pero ella era así, pues a ella le encantaba eso. Le encantaba llegar a la iglesia, entrar, sentarse, alabar, escuchar, pararse e irse. Y así era feliz ella. Claro. Y si yo lo hice obligado a ella a otro tipo de cosas, no hubiese sido ideal. Es para los líderes en realidad.
Y a veces, por ejemplo, este domingo dejé que se quedaran otros que no son líderes. No, sin duda. Pero, Por eso te digo, claro, eso es pero lo ya les hermoso dije, la próxima vez no van a estar. Eso es lo hermoso de esto, que hay esa libertad. Es como cuando nosotros hacemos paseo aquí. Claro. Aquí no hay paseo y todos, si queréis vais, si queréis no hay. No me interesa a mí que vaya o no vayas. El paseo está ahí, alguien lo organizó y va a ser genial. Y si tú quieres ir, vas. Si quieres ir, no vas. Claro. ¿Sabes? Pensando un poco en lo que dijiste recién, hablando del llamamiento de David y el llamamiento de Saúl, en realidad, porque de verdad Saúl estaba escondido entre las maletas, Claro. cuando Dios lo O sea, llamó. tenía todo lo, ¿cómo se dice así? Toda la oportunidad para tener un éxito tremendo. Y se la farrió con... No, y ahí yo creo que es tremendo cuando Samuel le dice, si hubieras hecho esto, Dios te hubiese confirmado Sí, tu reino. po. Pero quiero compartir algo con respecto a eso mismo, que hay una característica que es muy significativa. Estaba hoy día escuchando, yo siempre estoy ahí, está en todo lo que tiene que ver con la capilla, en realidad. Y estaba escuchando a Gary Biller, creo que se llama, que enseñó con el pastor Raúl. Él es de Barbita, que tiene su hermano menor, que enseñó el libro de Romano con el pastor Raúl los miércoles durante harto tiempo, todo el libro romano. Yeah. Y el hermano mayor ahora está levantando una iglesia en Irvine, en California, que imagínate, una iglesia grande se fue ¿Ya? y dejó la iglesia, el edificio y se lo pasaron a él. ¿Ya? Una iglesia pero preciosa. Y ahí está él ya tenía un ministerio que había levantado más allá y está ahí ahora. Y él tiene un programa y estaba hoy día hablando con el pastor Jack Hibbs. ¿Ya? Y haciendo alusión, por ejemplo, cómo crecen las cosas. Yo me acordaba lo que nos decía el pastor Raúl. ¿No? Porque una de las características de casi todos los pastores, parece, de la capilla de la primera generación, ellos no querían ser pastores. ¿No? No era algo que ellos anduvieran buscando. El pastor Raúl siempre lo ha dicho. Yo no quería ser pastor, yo no quería ser pastor. Sí. Él empezó a enseñar el libro, los cassettes del pastor Chuck, y ahí Dios lo levantó y no tuvo opción más que ser pastor, porque a eso Dios lo había llamado. Y lo interesante es que Jack está hablando un poco de lo mismo. Dice que en la época, él conoció a Jesús con el ministerio de Greg Laurie, cuando predicaba los lunes, cuando el pastor Chuck lo puso ahí. Y dice que él conoció a Jesús, este es de segunda generación. Y algo pasó, él tenía un muy buen trabajo, dice que algo sucedió, no sé si el pastor Chaco o alguien, que hicieron un estudio bíblico en casa. Y ese era el estudio bíblico más lejos que había en ese momento de Costa Mesa. Y comenzó a crecer, comenzó a crecer, comenzó a crecer. Al punto que él fue y le dijo al pastor Chaco, necesitábamos un pastor. Nunca quiso ser el pastor. Necesitamos un pastor, necesitamos un pastor. Y el pastor le dijo, no, ya vamos a ver, ya. Insistió porque la cosa seguía creciendo. Y lo citó a almorzar. Y dice que fueron a almorzar y de repente lo mismo le empezó a hablar de la necesidad que había de un pastor. Y dice que el pastor Chuck se levantó, estaba en la mesa, se puso detrás de él, le puso la mano así y oró. Dios bendice lo que está ocurriendo en Chino Hills. Y se fue. Y el pastor Chuck era un joven de 20 y tantos años. Dice que se quedó ahí esperando así por el pastor Chuck. Y de repente aparece la secretaria y le dice, ¿y usted? Estoy esperando al pastor. No, si él se fue a su casa. Y dice, ya a las 2 semanas le llegó el ordenamiento pastoral, sin que lo hubiese buscado. ¿A dónde voy? Lo interesante, yo conocí al pastor Chuck, lo vi, tuve 2 ocasiones de conversar con él, no, tenemos una foto la primera vez que viajamos. Sí. Y la segunda vez cuando yo viajaba solo, me acuerdo con Héctor, estuvimos al frente y me saqué una foto con él, lo escuché, pero yo creo que es maravilloso para todos estos pastores que estuvieron con él. Pero esa sencillez, ¿no? Sí. ¿Cachai, no? Pero yo creo que Dios, obviamente Dios le daba el discernimiento para esa poder autoridad que él tenía. Sí. Pero no te digo, si se paró, dice, se puso detrás de él, oró, ni siquiera oró por Jack. Oró por lo que estaba ocurriendo allá y a las 2 semanas dice que le llegó la ordenación pastoral. Y ahí, bueno, él tuvo después que tomar decisiones, pero yo me acuerdo que el pastor Raúl siempre nos dice, él no quería ser pastor. Sí. Creo que es interesante eso, porque a veces mucha gente anda buscando esas cosas y realmente Dios nos lo ha llamado y pareciera que a los que no quieren, Dios nos ha llamado. Es que es difícil, Javier, ser pastor. No, es tan no sin duda, pero estamos hablando cuando la gente comienza. Nosotros llevábamos la gente donde venía el judío. Hasta que alguien me dijo de la misma iglesia, oiga, ya, pues enséñenos a usted. Sí. Si vivimos en el cerro, ¿cómo nos lleva para allá? Y más encima, pues usted se va y nos deja allá cuando... Enséñenos a usted.
Entonces, que es tremendo, bueno, todo lo que acabamos de compartir un poco con respecto, primero, volviendo a reiterar al amor que debe haber en nosotros por esta nueva generación. Sí, en realidad, de gente no vaya a una población de narco ahora, pero sí haga, digamos, predique, empiece a predicar, se empieza a mover, y a orar. Orar para que Dios... ¿Sabes? Es que para mí esto es alucinante, ¿por qué? Porque es como cuando uno piensa... Yo recuerdo cuando me convertí a Jesucristo, yo ahí vi la película del Pastor Raúl, aún sin conocer la capilla, un misionero trajo la película del Pastor Raúl, yo me acuerdo de Calvary Chapel al final, no conocía a nadie de Calvary Chapel, po. Y la otra película que se veía mucho era la película de Nicky Cruz. Sí. Esa la vi así dentro de una iglesia. Pero era alucinante. Entonces, yo creo que un poco eso es lo que hay que ponerse en campaña, si pudiéramos decir, de orar para que Dios levante a una persona de entre el mismo medio de ellos y lo haga poderoso en él. Porque vuelvo a reiterar, yo me encantó lo que el pastor Chuck enseña en este capítulo 5, verso 27 al 39 del libro de Lucas, pero in depth, dice, en profundidad. Y dice tantas cosas, habla tantas cosas que vaya a quedar sorprendido, Carlos, no va a quedar sorprendido. Y el peligro más grande que hay es lo que él dice, que nos podamos convertir en gente que quiere lo viejo y no lo nuevo de alguna manera, y que Dios no pueda hacer cosas por medio de nosotros, porque nosotros, como pero el mismo Chuck decía, digamos, no hay que... En ese ámbito, yo creo que nosotros tenemos que seguir enseñando la palabra de Dios en nuestra iglesia, y la generación que esté a nuestro lado, líderes, como hace el pastor Raúl, usted háganlo. Usted háganlo. El pastor Raúl no va a los cursos, va a su hijo. Importante. O sea, ese es el punto. Sí. Nosotros en nuestra iglesia seguimos enseñando la palabra de Dios, ¿cierto? Animando a los jóvenes a salir a hacer programas nuevos, a predicar la palabra, porque uno ya no está digamos, en edad de hacerlo. Si Dios nos dice vamos, acompañamos, pero dejamos que los jóvenes lo hagan. Hay que dar la memoria cuando hacíamos conciertos que andábamos nosotros acarreando equipos. Claro, ahora los chiquillos lo acarrean. Sí. Entonces uno se sienta ahí, espera. No, y ahora pero son más livianos que los que usábamos nosotros. Y las camionetas que andaban eran más horribles que... Acuérdate que no teníamos mucha plata, pero allá andábamos. Pero lo interesante, ¿qué es lo que es eso? El volver un poco, ahora sin lugar a dudas, como ha dicho Carlos y como el señor pastor Chuck, el verso a verso, el libro a libro, capítulo a capítulo, sin lugar a dudas. A mí me encanta el pastor, el apóstol Pablo, cuando se despide de los ancianos de Mileto y le dice: ahora yo los encargo a Dios y a su palabra, que tiene poder para sobreedificarlo. A pesar que quieren levantar los rapaces y todo, pero dice: ¿sabes que la palabra tiene la capacidad de poder darte la buena información para que tú refutes la mala información en realidad? Fíjate que él no los encargó a la religión de turno. No. Ni a las personas que estaban ahí, ni al gobernador de la ciudad, sino los encomendó a la palabra de Dios. Y no solo, bueno, Pablo se lo dice a Timoteo: persiste en la escritura, las cuales te pueden hacer sabio para salvación, porque la palabra ha sido inspirada, poseyó, no sé cómo lo hizo el Señor, pero es palabra de Dios, increíble eso en realidad. Hermosa. Yo, volviendo a contarte lo del joven yo le decía a la Moni ahora cuando estábamos estacionando, le decía yo, el miedo de un joven a que Dios salga desde él, porque ese era su miedo. Decía: yo no quiero, tengo terror de pensar que el Espíritu no va a estar en mí, me decía yo, no quiero vivir sin Dios, me decía yo, no quiero. ¿Sabes lo hermoso? ¿Sabes para mí lo hermoso de todo esto? Porque no solo fue para beneficio de él, sino para el tuyo. ¿Sí? ¿Qué trajo eso a tu corazón? Yo siempre, cuando pasan cosas como esa, yo recuerdo una cosa que enseñó Chuck. ¿Quién añade a la iglesia al que han de ser salvo? El Señor. Eso. Yo me sorprendo, aquí ocurre lo mismo siempre. Dios. Entonces ahora obviamente... Yo tengo, o sea, de mis amigos en el ministerio, que uno soy tú y el otro el Javierito Peña. ¿Por qué le decís Javierito y a mí me decís Javier? Porque él es más joven. Ya nomás. Hasta es una excepción de persona. Él, cuando fuimos a Estados Unidos, y me repitió varias frases que en el principio yo lo pescaba poco, pero ya ahora después lo empecé a ver, que es: Dios las cosas malas las vuelve buenas para sus hijos. Sí. Y me lo repite así, como es de campo, así, a la onda campo, así. Carlos González, Dios dice. Que las cosas malas, Dios vuelve a su hijo. Romanos 8:28. Entonces, pero él tiene razón, es sí, verdad, claro. Es verdad. Dentro de todo esto, Dios algo hace. Es como si el Salmo es tan claro: bueno me es haber sido humillado, porque yo antes andaba, ¿qué?
Descarriado. Si uno necesariamente, la gente muchas veces piensa que andar descarriado es un poco... Bueno, para mí es tan sencillo, es como lo que Jesús le dijo a la iglesia de Éfeso. ¿Qué le dijo? Tengo contra ti que has dejado ¿qué? Tu primer amor. A mí, yo siempre digo algo, me encanta el libro de Lucas, capítulo 21, cuando Jesús dice, cuando estas cosas ocurran, erguidos, levantados, porque vuestra redención está cerca. Y le dice, mirad que vuestros corazones no se carguen de glotonerías, embriagueces, Y venga aquel día. y los afanes de este mundo. Y venga de repente vosotros aquel día yo sorprenda. Ya, pero los afanes. Los afanes son una cosa que son tremendamente delicadas, en lo cual muchos creyentes caen. Muchos creyentes caen. ¿Y sabéis por qué caen o no? Porque escuchan la mentira del diablo. Sí. El diablo habla mucho, para que sepa, y es tremendamente inteligente y hace entender o creer a las personas que lo que están haciendo está bien. Por lo Si eso es lo peor de todo, y es como que hay cierta justificación. Y después sácalo de ahí. Y acuérdate lo que Jesús se lo dijo a Marta. Marta llega a donde Jesús a reclamarle porque su hermana no le está ayudando y según ella tiene que ayudarle, y ella pensó que Jesús iba a decir, sí, Marta, tienes toda la razón. ¿Y qué le dijo? Marta, afanada y turbada estás. ¿Y tu hermana qué ha elegido? La buena, la que no le será. Si esto es lo interesante, todo lo que tiene que ver con afán. Claro. Acuérdate del hombre rico. El hombre rico debe haberse afanado una cantidad enorme. Y llegó un día donde él pensó y dijo, bueno, ahora descanso. Ahora ya todo esto que he logrado voy a disfrutarlo. ¿Y qué le dijeron? Necio primero. Te mueres hoy. Esta noche van a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Yo tengo un amigo que le digo mucho, que ya tiene como 80 años, y tiene harta plata, y le digo, ¿sabes qué? Empieza a distribuirle al tiro en tus nietas, tus nietos. ¿Por qué? Porque va a llegar alguien el día menos pensado, te vaya a morir y van a tocar a lo mejor los que tú no querés que toquen. No sé si tú ahí has leído lo que dejó este hombre de la computadora, Apple. Claro. Steve Jobs. Al final de su tía, cuando estaba muriendo, lo que él escribió. Sí, sí lo leí. Es increíble lo que él va poniendo ahí, y él, al final la conclusión de él no es una conclusión que busco a Dios, pero dice, debería haber participado de las cosas más simples de la vida. Como acuérdate cómo termina el libro Eclesiastés. Claro. Dice que, a ver, voy a tratar de parafrasear, porque dice que Dios traerá toda obra buena y mala. Dice, a ver, el fin del discurso es este, así dice, el fin del discurso es este. Teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque Dios traerá toda obra, buena o mala, a la luz. Claro. Entonces, yo creo que lo mejor, bueno, vivimos tiempos difíciles, pero también son tiempos emocionantes, son tiempos alucinantes. A mí te digo, yo nunca había vivido lo que vivimos, que menstruaran la población, los narcos ahí, pero de alguna manera... bueno, nuestro corazón ya está con Margarita siempre están hablando con las damas por ello, en mi corazón también, y con algunos travestis. Yo tengo unos travestis más abajo, un joven, que la otra vez le decía a Margarita, Dios tocó mi corazón de una manera tan tremenda. Él se viste de mujer, y yo decía, y pensaba en él, siempre lo veo solo, y pienso en todo lo que puede haber sufrido, a lo mejor cuando abusaron de él. Sí. Y Dios sabe que tocaba mi corazón de una manera increíble. Y eso es lo que yo no quiero perder. Yo no quiero perder esa sensibilidad, no quiero perder ese amor. Quiero que Dios me ayude a amar a la gente. Y vuelvo a decir, no voy a ir a meterme en una fiesta narco, ni voy a ir a meterme ahí con los narcos. Pero sí a orar por ellos, a pedirle a Dios que en su misericordia alguno de ellos pueda ser salvado y Dios lo pueda usar entre el mismo grupo. Eso más que nada. Entonces, no se olvide nunca, por favor, Dios no ha venido a los sanos. ¿A qué ha venido? A los enfermos. Y el médico, ¿quién es? Él, porque él se adjudica a él eso, que él es el médico y que puede venir a traer la solución a esos enfermos. Entonces, todos sabemos que la única persona que puede solucionar los problemas de la gente, ¿quién es? Jesús. Y esa gente, al final de cuentas, tú los miras, están solos. Yo siempre lo digo, yo cuando fui volado, yo había momentos que yo estaba solo, tenía todos amigos, pero llegaba momentos y llorábamos solos. Yo he vivido todo este tiempo, digamos así, como igual cuando uno ve una película de aventura, ¿cierto? Una película de aventura, tú no sabes lo que ha pasado, por dónde va a salir el héroe, por dónde van a ir los chiquillos. Esa película antigua que encontraron un barco pirata.
así he estado viviendo estos días con el Señor, una aventura especial, Amén, de ver pues. cosas como se mueven, de esto, lo otro, que de repente mi hijo me llama y me dice, oye papá, mira, nos faltaba tal cosa y de repente llegó en abundancia tal cosa. Entonces puedo ver como su mano moviéndose y es súper, como lo digo, súper emocionante y a veces como ese ánimo que tienes ahí, que saber de que Dios está ahí. A veces Dios tiene que despertarnos con una bofetada. Claro. Todavía me duele esto. A veces tiene que hacerlo en realidad porque Me duele harto. y eso y no debe usted sorprenderse porque Pablo a los Efesios ¿qué le dice? Despiértate, Sí. tú que duermes. Claro. Y cuando voy recogiendo escombros y echando las bolsitas, voy diciendo, bueno, me he sido humillado. Te prometo que lo voy diciendo, bueno, me he sido humillado. A veces la Moni me acompaña, mi esposa, a recoger basura un poco y a veces lo hago yo solo. Pero yo lo hago porque amo, si no me iría a mi casa a acostar, no hay punto. Pero lo hago porque amo la capilla, digamos, el lugar y lo hago en una intención de que la gente se sienta cómoda, como se nos enseñó, si esto es lo que hemos aprendido por años. Y el otro día le recordé algo a Pastor Rock cuando estuvimos allá y se la acuerda y me quedo mirando y me dijo, ¿y cómo te acordáis? ¿Qué te acordaste? Tú también estabas ahí por ahí, sí, hemos estado en todos, así que ¿para qué no dijiste que no estás? Cuando hicieron una conferencia, cuando estaban las cosas muy difíciles en Santiago, hicieron una conferencia donde el pastor allá no llegó a esa conferencia y estábamos nosotros con el pastor Raúl, ¿te acordáis? Hizo una conferencia donde estaba su hermano enseñando. Entonces él estábamos ahí y tú sabes que el pastor dice cosas, pues. Y por eso digo yo, no sé si está ahí. Por el teatro. Por el teatro y dice, a mí no me impresionan estos Sí, me grandes acuerdo, columnas de sí. sonido, Sí, me sino acuerdo. los baños Y limpios. estaban más sucios. Entonces, llegué así, andábamos conversando de repente en la capilla y paseando y de repente pastor lo va a recordarle algo, no porque los baños estén sucios, sino porque ellos no tienen. No, ya son. Sí, otra no, cosa. la iglesia ya Otra brilla, cosa, claro, brilla la brilla. iglesia. Y le digo yo, ¿se acuerda usted cuando dijo en tal lugar, a mí no me impresionan los equipos de sonido sino los baños limpios? Y me miró, se rió y me dijo, ¿y te acordáis? Sí, pues, no se me Sí, no me olvidó. acuerdo también. No se me olvidó jamás. Sí. Eran las primeras cosas que estábamos escuchando de ustedes. Es que ahí había una equivocación, pues la equivocación era. ¿Sabe? Esto lo voy a decir de la siguiente manera también, me gustó, lo dijo Gary Biller. Ya. Dice que tenían un evento hace pocos días nomás, pues. Y había harta gente y todo, y de repente se les cortó la luz. Todo se suspendió. Pero él comenzó a gritar en voz alta. ¿Ya? Y dice que fue la sorpresa de él, ¿Ya? la cantidad de personas que vinieron ¿Ya? a recibir a Jesús, ¿Ya? fue increíble. Y eso dice que Dios, ¿qué es lo que le enseñó? ¿Qué es lo importante? No es lo importante las redes sociales, no son importantes la corriente, no. ¿Qué es lo que es importante? Que el poder de Dios no esté ausente. Claro que sí, pues, claro que sí. Por eso Jesús le dijo a los apóstoles, les dijo algo tan tremendo: no se vayan de Jerusalén hasta que el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes. El pastor Raúl ayer habló de eso en el estudio, domingo, sí. El domingo. Ayer habló de eso un poco, de la necesidad, bueno, él siempre lo dice, pero de la necesidad del bautismo del Espíritu Santo. Este domingo los chiquillos cantaron una alabanza y que se ha vuelto una de mis favoritas en este tiempo, aunque siempre la hemos escuchado ya antigua. Dice, no es con fuerza Ah, ¿es antiguo es esa, po? ni con poder, sino con su Santo Espíritu. Y la cantaron ayer justamente, Sí, y antigua. recordaba, Señor, bueno, así es, pues. No es con ejército, Amén, no es po. con espada. No es con espada, no es con ejército, sino con mi espíritu, le Santo dijo. Espíritu. Y es interesante porque eso se lo tuvo que decir por medio de Zacarías a Ageo, perdón, a Zorobabel y a Josué, que eran el Al uno, sacerdote y el que iba a claro, al que construir. estaban a cargo de las dos cosas del Aunque gobierno. Zorobabel, dicen que Zorobabel era príncipe, o sea, era heredero también del trono. Pero lo interesante, como le dijo, no es con espada, no es con ejército, sino con mi espíritu. Mi Santo Bueno, Espíritu. de eso es lo que se trata, amigos míos. La idea es que sigamos en este caminar mientras Jesús viene a buscarnos. Y la idea es ser encontrado como Él lo dijo, como buenos siervos y fieles, ¿no es cierto? Que cuando Él nos halle, diga, me has sido fiel en lo poco, por tanto, te voy a poner en lo mucho. Así que el ánimo es ese, seguir orando, seguir rogándole a Dios, tener misericordia, no convertirnos en personas que no queremos, fariseos, como decía el pastor Chaca ahí, en odres viejos en realidad, sino que de verdad seguir amando esto como nuestros pastores. Yo, Pastor Raúl, la misma Sharon, con todo lo que ella vive,
tú siempre la ves animosa. nunca quejándose. Ella siempre es... Y no lo escuché ninguna vez quejarse con No, su pues hija. ella siempre anima, digamos. Sí, pues. A uno le llega a dar vergüenza, de repente puede sentir como a veces uno se siente, y ella ahí, así, y el pastor igual con lo que le ocurre a él. Así que el ánimo es ese, el ánimo es a seguir adelante, y sobre todo, no se olvide, el día y la hora nadie lo sabe. Uno de estos días va a venir Jesús, Sí. o uno de estos días... Nos morimos. Dice fecha de caducidad. A ver, levanta el pie, levanta el pie. Busca la fecha de, Fecha de ¿Cuándo te caducidad. toca? Ay, Señor. Pero lo interesante, como dice Pablo, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Ganancia. Estoy puesto en estrecho y deseo Sí, pues. partir y estar con Como él Cristo. dice, presente en el cuerpo, ausente de Cristo. Claro, si no estoy aquí, estoy allá. Claro. Y si estoy aquí, no puedo estar allá. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga mucho. Espero que se hayan divertido, lo hayan pasado Disfrutado bien. del Nosotros lo programa. pasamos bien. Sí, Dios les bendiga mucho, los amamos a todos. Dios les bendiga. Nos vemos el próximo lunes, Dios mediante.